Bien, hermano, como bien sabemos, Pablo ha venido desarrollando su tesis de que la salvación es por la fe sola, sin esfuerzo humano ni contribución humana en la salvación. O sea, él ha venido presentando una salvación monergista, en contraste con una salvación sinergista, que era la que estaban presentando estos falsos maestros aquí. Les tengo que recordar lo que es el monergismo y el sinergismo. Mono significa uno. En el caso de sinergia, significa dos. Argón es la palabra que viene de monergismo, ese es de argón. Argón significa acción. Por tanto, la palabra monergismo significa la acción o la fuerza de una sola parte. El sinergismo, se habla de una sinergia, que es una combinación. Sinergia significa combinación. Por ejemplo, si yo cojo el púlpito y yo solo lo muevo hacia atrás, eso es monergismo. Hubo la acción y la fuerza de una sola persona para dar el púlpito hacia atrás. Pero si está muy pesado y yo no puedo, y le pido ayuda a alguien, y me paro yo por un lado del púlpito y se para por otro lado otra persona, y los dos corremos el púlpito, ahí hubo una sinergia. Pablo está defendiendo aquí en la epístola a los Gálatas que la salvación no es sinergista, no es que Dios, gracias, ha efectuado la salvación por medio de Cristo y después nos queda a nosotros tener que cumplir la ley, guardar los rituales y guardar las ceremonias, porque es Cristo más la ley, o sea, una parte de Dios y una parte mía, y los dos hacemos una sinergia para que yo entre al cielo. No. Pablo está atacando esa doctrina y está diciendo negativo. La salvación es por la fe sola, y sabemos por el resto de la Biblia que la fe incluso es un don de Dios. Por tanto, es una salvación monergista. Hay una sola fuerza que está efectuando esta salvación, y esa fuerza no es una fuerza en sí, es un ser que es la mismísima Trinidad. El Padre que ha pensado la salvación y le ordenó a Cristo que la ejecutara. Y vino Cristo y la ejecutó, subió al cielo y envió su Espíritu, y ahora su Espíritu aplica la salvación en el creyente. Por tanto, es la Trinidad la que hace la salvación y no el ser humano. ¿Se recuerdan que el domingo pasado o el antepasado les dije que el carismatismo se parecía muchísimo a esto? Lo único que en vez de ponerte la ley, te ponen la unción, el poder y lo que te falta. Bueno, el arminianismo se parece muchísimo a esto. Porque el arminiano te dice, Cristo murió por ti, 50%, pero tú tienes que creer. Y tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Y tú, si la logras cuidar, el que venciere, no quitaré su nombre del libro de la vida. Tienes que llegar hasta el fin, tú. Hay un sinergismo en la soteriología arminiana, en donde Dios hizo una parte por Jesucristo y ahora te toca a ti hacer la otra parte. Pablo, definitivamente, si viviera hoy en el siglo XXI, no hubiese sido arminiano en lo absoluto. Entonces Pablo está demostrando aquí en su carta a los Gálatas que la salvación es por fe sola. Ellos no tienen que obedecer la ley porque Dios es el que ha efectuado todo lo que nosotros necesitamos para ser rescatados, lavados, regenerados, santificados y glorificados, y que nosotros debemos hacernos de eso por la fe, que también es un don. Entonces, hermanos, él ha venido desarrollando esta tesis de que la salvación es monergista. Y él se encarga de demostrar que la ley, lejos de proveernos justicia, que es lo que creen incluso los arminianos, nos condena, nos declara culpables y nos esclaviza. ¿Por qué nos esclaviza? ¿Porque la ley es mala? No. Pablo mismo respondió en Romanos que la ley no es mala, que la ley es santa, justa y buena. Pero nos esclaviza porque al nosotros ser impotentes, no podemos guardar toda la ley. Cuando estamos intentando por nuestra propia fuerza obedecerla, lo único que encontramos es que la estamos violando constantemente, y por eso es que nos condena a nosotros, nos esclaviza. No podemos salvarnos por medio de ese sistema. Hay que salvarse de otra manera. La única persona que se salvó guardando la ley sin nunca quebrantarla, ¿quién fue? Jesús. Ninguno de nosotros es Cristo, y los arminianos están equivocados. Nosotros necesitamos salvarnos de otra manera. Para decirlo de una manera más clara, nosotros necesitamos ser pasivos en la salvación y necesitamos que alguien nos salve. Y por eso se habla de una salvación por gracia. Es un favor inmerecido, que es lo que significa gracia. Te hicieron el favor que no te merecías de haberte salvado. Cuando a ti te hacen un favor, tú no haces nada en el favor, ¿sí o no? Si a ti te hacen el favor, no tienes nada que comer, te regalaron un plato de comida, tú le llegaste a dar el plato, tú le diste el arroz, tú le diste los frijoles. No, te regalaron, fue un favor. La salvación es por pura gracia. Dios nos ha hecho el favor de salvarnos sin nosotros haberla merecido, y no hay nada que podamos hacer para ganar esa salvación ni para retenerla.
Dios nos manda a obrar en justicia porque esa es su voluntad, porque ese es el estándar de su reino, pero no para salvarnos. Todo lo que necesitábamos para salvarnos lo ha hecho Cristo. Y eso es lo que Pablo está defendiendo aquí. Por tanto, hoy vamos a aplicar esta porción de la Escritura en la que Pablo hace una exhortación a los Gálatas a que se mantengan firmes, a que no se vayan de ese evangelio de gracia y que no regresen, que no vayan para atrás intentando salvarse por la ley, que se mantengan firmes en la libertad de la ley que Cristo les dio y que confíen en Cristo y se mantengan en lo que han creído sin mover nada. ¿Ok? Para eso he dividido el texto en 3 porciones. En una primera porción vamos a ver una alegoría ilustrativa. Vamos a explicar un poco acerca de las alegorías, que va a ser obviamente desde el versículo 21 hasta el 31 del capítulo 4. La segunda parte vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 12, en donde Pablo está haciendo advertencias del peligro de desligarse de Cristo si ellos siguen insistiendo en guardar la ley. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo el llamado que Pablo le hace a esta iglesia a la libertad, el llamado a quedarse en el evangelio de gracia que están en los versículos desde el 13 hasta el 15. Vamos a comenzar con el primer punto, una alegoría. ¡Ay, mi madre! ¡Qué clase de problema! Nunca se me olvida una predicación de alguien que ustedes conocen muy bien, en donde cogió la historia de Jonás. Ustedes saben que Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive, Jonás no quiso, cogió un barco y se montó y se armó una tempestad y lo tiran al mar y viene el gran pez y se traga a Jonás. Jonás en el vientre del pez que tuvo 3 días, oró, Dios lo perdonó y vino el pez y lo vomitó en la orilla y Jonás fue y predicó en Nínive. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la historia? Escuchen la interpretación que le dio este predicador a ese texto. Dios te da a ti una tarea y tú la tienes que obedecer. Pero si tú quieres obedecer la tarea y te vas, ahí es donde entra el enemigo que quiere estorbar que tú cumplas esa tarea y te traga. Y ahí viene la adversidad y el problema y el enemigo te tiene rodeado y te tiene esclavizado. Pero cuando tú oras a Dios así como oró, cuando tú te tiras de rodillas y buscas al Señor en oración, ese problema te tiene que vomitar. Y tú vas a salir de ahí porque en la oración hay poder y vas a cumplir el objetivo que Dios tenía. Esa fue la gran interpretación que le dio una persona que todos conocemos a ese pasaje. Eso está bien. Eso se puede hacer en la Escritura. Eso es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Les voy a explicar para que ustedes entiendan. Una alegoría es cuando existen 2 mensajes paralelos en el mismo texto. O sea, te están contando una historia, pero el sentido que realmente la persona quiere que entienda no es lo que te está diciendo aquí, es algo que está paralelo, que está por acá y que está escondido en el pasaje. Por ejemplo, algunos dicen que es una especie de alegoría cuando Natán amonesta a David. Y le dice, aquí había un hombre que tenía muchísimas ovejitas, pero vio a otro que tenía una sola ovejita y él se encarnó en la que quería que y se la quitó. Y sale David, ese hombre merece la muerte. Dijo, ese hombre eres tú. Y dentro de la historia, básicamente está comparando a David con el hombre que tenía muchas ovejas. O sea, podía coger cualquier mujer que quisiera y sin embargo se encarnó en la mujer de Urías, que era la única que tenía. Se da cuenta que hay otra historia paralela detrás del pasaje que te está mostrando algo y la verdad más importante es la que está escondida, de hecho. No es la que está explícitamente dicha, es la que está escondida. Eso es una alegoría. Hay 2 historias paralelas, te están contando esta, pero el autor quiere que tú entiendas esta que está aquí, que es la más importante. Dice, Coalición por el Evangelio lo define así: estamos en presencia de una alegoría cuando hay un sentido literal en el texto, pero también hay un sentido espiritual detrás del texto, que se desprende del primero. Este tipo de narraciones necesita ser leída no de manera literal, sino alegórica. O sea, es decir, reconociendo que cada elemento representa algo más. Las alegorías bíblicas permiten comunicar verdades espirituales de una forma memorable e impactante. Mientras que una narración literal se centra en eventos concretos, una alegoría emplea símbolos, metáforas que representan algo más profundo. Dentro de la Biblia, estas alegorías utilizan personajes, eventos o circunstancias comunes para representar conceptos abstractos o espirituales, como el pecado, la redención o la santidad. En otras palabras, el significado literal del texto sirve simplemente como una especie de envoltorio para transmitir una enseñanza espiritual que es más profunda y más compleja. ¿Ok? Cuando uno estudia homilética, estudia hermenéutica, lo primero que te enseñan es que tú no puedes alegorizar ningún texto. Que no lo puedes hacer. Que no, tú tienes que irte por el sentido llano del pasaje. ¿Cuándo alegorizas el texto? Que esto se enseña en hermenéutica. Cuando la misma Biblia te obliga a hacerlo. Uno diría ahora, no se puede alegorizar. Sin embargo, aquí tenemos un serio problema. Pablo hizo tremenda alegoría. Cogió 2 mujeres y las comparó con 2 montes, con 2 pactos
y los dos hijos con dos simientes distintas. Tremenda alegoría que hizo Pablo. Pero, y aquí es donde viene la defensa que hacemos nosotros de no alegorizar los textos. Esta alegoría es inspirada. A Dios le plugo, esa es su revelación, le dio la gana, o que hay que respetar eso. Nosotros sí no podemos, yo no puedo coger a Jonás y decir que el pez es el problema, que te quiere tragar, pero si tú oras te va a soltar el problema y lo vas a destruir. No. Ni puedo coger que yo soy David y Goliat son todos mis problemas y que yo con la piedra de la fe, del amor, la esperanza y la paciencia se la voy a tirar y voy a matar a todos mis enemigos. No. Eso no se puede hacer. ¿Cuándo se puede hacer nada más? Cuando la misma Biblia lo hace. Si la Biblia no lo hace, no lo puedes hacer. Ahora, aquí, la Biblia lo hace. Y aquí vamos a esta alegoría. Miren la historia. Decidme los que queréis estar bajo la ley, le está diciendo Pablo. ¿No habéis oído la ley? O sea, ustedes no han leído, no han escuchado lo que dice la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Aquí empezó a citar Génesis. La historia de Abraham, voy a hacerle la historia, de hecho, para resumir e ir un poco más rápido. Ustedes saben que Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo. Sara era bien vieja, era estéril hasta ese momento. Cuando pasaron los años, Sara se desesperó. Se desesperó también Abraham en cierto sentido, pero mayormente a Sara. Sara tenía una esclava que se llamaba Agar, que era la esclava de la casa, la que ella le mandaba. ¿Qué le dijo Sara? Acuéstate con Agar y que ella para en los pies míos. Eso era costumbre hebrea. Parir en los pies de otra persona significa: este hijo no es mío, este hijo es de esta persona en la que le estoy pariendo el niño en los pies. Acuéstate con Agar y que para Agar, porque esa es la promesa. La promesa viene por ahí. Abraham le hizo caso a Sara, se acuesta con Agar, sale embarazada Agar y da a luz a Ismael, que es el padre de todos los musulmanes y de todos los árabes. Después, cuando llegó el tiempo, pues quedó encinta entonces Sara. Y Dios cumple su promesa y nace Isaac, que es el padre de todos los judíos. Empieza a haber tensiones en la familia de parte de la misma Agar y de parte del mismo Ismael contra Isaac y contra Sara. Y cuando el problema se puso grande, Sara le dijo a Abraham, no la quiero más aquí. Abraham se aflige, porque imagínense, Ismael también era hijo de él, y Abraham ora, y Dios le responde, y le dice: no, hazle caso a tu mujer, despídela, que se vaya, porque ese no es el heredero, ese no va a heredar con el de la promesa. Y Abraham tuvo que despachar, para que ustedes entiendan. Esa es la historia. Eso es lo que Pablo está citando aquí. Ya estamos ubicados. Miren esto. Dice: pero de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació, obviamente hay una elipsis ahí, según la promesa, lo cual es una alegoría. Él mismo lo está diciendo, esto es una alegoría, va a empezar a alegorizar el texto. Miren la alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Ya empezó. Agar representa un pacto y Sara representa otro pacto. Vamos a poner el contexto. Agar es el antiguo pacto, la ley, y Sara es el nuevo pacto, la gracia. Miren esto. El uno proviene del monte Sinaí, obviamente, que fue donde dieron los 10 mandamientos. Esta es Agar, la cual da hijos para esclavitud, y esta es Agar. ¿Qué es lo que está diciendo? El antiguo pacto, que aquí lo representa Agar, da hijos de esclavitud, y así como Ismael fue hijo de una esclava, todos los que se quieren justificar por el antiguo pacto son esclavos de la ley, porque nunca la pueden obedecer. Miren la clase de alegoría que está haciendo Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Está hablando de la Jerusalén del tiempo de Pablo. Dice, los israelitas, ellos están renuentes a Cristo, no quieren saber nada de Cristo, quieren seguir bajo la ley. Por tanto, Agar es la representante alegóricamente de estos israelitas de ahora. Es lo que está diciendo él ahí. Pues esta, junto con sus hijos, o sea, todos los judíos del tiempo de Pablo, están en esclavitud, o la gran mayoría de los judíos. Mas la Jerusalén de arriba, hay otra Jerusalén, de hecho lo sabemos en Apocalipsis, que es la nueva Jerusalén. Hay una Jerusalén celestial, hay otro reino celestial, hay otra nación celestial de Dios, la cual es madre de todos nosotros, los que estamos en el nuevo pacto, es libre, porque escrito está. Y aquí cita un pasaje de la Escritura, que obviamente se lo está aplicando en este sentido a Sara, que era estéril, y en un sentido espiritual también a la descendencia que va a haber en este nuevo pacto, en donde dice: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, y prorrumpe en júbilo y aclama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así pues, hermanos, y aquí viene la conclusión, ya les explico la alegoría. Nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, a Isaac. Ismael perseguía a Isaac. Así también ahora. Lo está diciendo claramente. ¿Y por qué está aplicando esto? Porque estaban maestros judaizantes entrando a la iglesia y estaban intentando judaizar a la iglesia y hacerlos volver al antiguo pacto. Y Pablo está diciendo: mira, como mismo Ismael perseguía a Isaac para acabar con él, estos maestros judaizantes los están persiguiendo a ustedes y los quieren embarcar. Les quiero hacer una aplicación. Como mismo Ismael perseguía a Isaac,
para acabarlo. Los arminianos persiguen a los calvinistas para acabarlo también. Dice más. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál fue la sentencia de Dios? ¿Qué hay que hacer con estos judíos que se están metiendo en la iglesia de ustedes y los quieren judaizar? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, Pablo les está diciendo, no escuchen más a estos falsos maestros y bótenlo desde la iglesia. Ellos no pueden estar ahí. Ustedes no pueden permitir que esos falsos maestros formen parte de la iglesia. Para eso se utiliza la disciplina eclesiástica. En otros pasajes del Nuevo Testamento, Pablo también está diciendo que si alguno tiene una falsa doctrina, dice, con los tales ni aún comáis. La idea que transmite el texto es como que déjenle claro, sin ser ásperos, sin ser malos, sin ser carnales, pero déjenle claro que ustedes no están contentos con la presencia de ellos en la iglesia, no se lleven bien con ellos para que ellos no se sientan a gusto en la iglesia, sino que más bien pónganle carácter, pónganle límites para que cuando ellos vean que no le dan entrada, se tengan que ir. Pablo está diciendo, voten a esta gente está acabando con ustedes, esta gente los quieren embarcar, vótenlos de la iglesia, sáquenlos, como mismo Dios mandó a que votaran a Agar con Ismael, voten a esta gente de la iglesia. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Él lo está diciendo claramente. Esta gente no tiene ni parte ni suerte con nosotros porque nosotros no estamos en el antiguo pacto. No somos hijos de la esclava, sino de la libre, que hemos sido libertados por Cristo Jesús en el pacto de gracia. Y ahí está la alegoría. Fíjense cómo él usó una historia real de Abraham con 2 mujeres, con 2 hijos, uno nacido con la promesa, según la promesa, y otro nacido según la carne, como uno perseguía al otro, y él está aplicando todo eso a lo que les está pasando a los Gálatas en ese momento. Hay una alegoría ahí. ¿Por qué interpreta el texto así? Porque así mismo lo interpreta el texto. Si eso no ocurre en otro texto, no lo puedes hacer. ¿Ok? ¿Os quedó claro? Entonces hemos visto esta alegoría en donde Pablo dice claramente, mira, nosotros somos hijos de libertad. Por tanto, y aquí viene el segundo punto, tenemos que mantenernos firmes en esta libertad y tenemos que cuidarnos de este peligro que ustedes están corriendo al quererse desligar de Cristo. Miren el capítulo 5, del 1 al 12. Voy a ir leyendo y voy a ir parando para irlo desglosando poco a poco. Está pues. Ese pues es el conector ahí que te dice que hay una conclusión lógica de lo que acabo de decir. La alegoría terminó enseñándonos que somos hijos según la libre. Entonces, pues, bueno, ya que entendiste la alegoría, ahora viene la conclusión. Quédate libre. Es lo que le está diciendo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Te lo va a decir ahora. Aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, si ustedes deciden guardar la ley, ok, y le dicen al falso maestro ese que está enseñando, circuncídame, dale, que voy a empezar a guardar la ley. ¿Qué dice Pablo? Si ustedes se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Déjeme, esta fue la parte donde más oré y le dije, Señor, ayúdame a explicar bien esto, porque yo lo entiendo en mi mente, pero hay veces que usted sabe que usted entiende una cosa y lo quiere explicar, pero usted no sabe cómo lo va a explicar. Y yo le pedí al Señor, quiero que me entienda, porque esta parte es importante. Aquí se está haciendo como un contraste entre estar conectado con Cristo y estar conectado con otra cosa que te desconecta de Cristo. Él te está diciendo, ustedes están conectados con Cristo por el pacto de gracia. Pero si ustedes quieren empezar a guardar la ley, se van a desligar, se van a zafar, se van a desconectar de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, por eso es que dice, el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley de Cristo, se desliga el que se circuncida, obviamente. El que hace el rito de iniciación para entrar en el antiguo pacto ya se desligó. ¿Qué significa? Ya está dejando de confiar en Cristo para su salvación y está empezando a confiar en qué tan obediente él puede llegar a ser de la ley. ¿Se dan cuenta? Por eso se desligó de Cristo. Ya no confía en Cristo para su salvación. Ahora está confiando en la circuncisión, está confiando en los días, en los meses, en los años, en los ritos, en las ceremonias. Por eso que dice, te desligaste de Cristo. Y mire la otra frase. Los que por la ley os justificáis, es lo mismo. O sea, los que están intentando hallar la justificación. ¿Qué es la justificación? La salvación. Por medio de guardar la ley. ¿Qué dice el texto? De la gracia habéis caído. Y aquí es donde yo quiero explicar el texto. Porque esto es uno de los textos que utilizan los arminianos para decir que se puede caer de la gracia y que se puede perder la salvación. Ahí no se está hablando de perder la salvación. El tema ahí no es si se pierde o no la salvación. El tema es si nos quedamos ligados y unidos a Cristo por medio de la fe o si nos desligamos de Cristo para guardar la ley. Por tanto, cuando dice, y de la gracia habéis caído, eso es la sinonimia, el paralelismo que utilizan los hebreos. Si te desligas de Cristo, te estás desligando de la gracia.
Y es el hebraísmo de caer de la gracia. No es que se salió de la gracia, no es que estaba en la gracia y salió de la gracia. Es que si tú intentas justificarte por la ley, te estás zafando de Cristo y te estás zafando de la gracia y estás yéndote a otro sistema, un sistema de obras. Y es en ese sentido que dice de la gracia habéis caído, en el sentido de que estás desechando la gracia y quieres hacer las cosas por las obras, pero no es que se cayó de la gracia, literalmente. Hermanos, no es lo que el texto dice, es lo que él está intentando decir. Por eso es bueno siempre leer la Biblia en varias versiones, porque esta es una versión literal. Pero cuando usted lee en una versión dinámica, usted se va a dar cuenta que lo que él quiso decir es que los que intentan justificarse por la ley se quieren zafar de Cristo y se están zafando de la gracia de Dios, porque lo quieren hacer por ley, por sus obras, por sus esfuerzos. No quieren aceptar la gracia, no quieren decir, ok, Él me salvó, yo no tengo que hacer nada, Él lo hizo todo, yo lo que tengo que hacer es ser obediente para agradarle, tengo que vivir una vida santa y piadosa, porque Él vive en mí, porque esa es su voluntad, pero ya Él me salvó, ya yo estoy salvo. No, se quieren desligar de eso, se quieren caer de ese estado de gracia y quieren ellos mismos ponerse, no, ahora yo sí puedo guardar la ley. Pero no es que perdió la salvación. En el contexto está claro. Miren lo que dice un comentarista. Cuando dice que si ustedes se quieren justificar por la ley en Cristo nada os aprovecha, dice porque la justicia de las obras legales y la justificación por la fe no pueden coexistir. O te justificas por medio de la fe o intentas justificarte por medio de la ley, pero las dos cosas no van de la mano, no se puede. Dice, el que es circuncidado para su justificación porque teme a la ley, el que teme desconfía del poder de la gracia y el que desconfía no puede aprovecharse de aquella gracia de la cual desconfía, dijo Crisóstomo. Por tanto, ¿qué dice el texto? Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, esperamos por fe, por medio del Espíritu, la justicia que viene de Cristo. No es por obra mía, es que yo por fe la espero. Porque en Cristo Jesús, miren esto, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión no vale en Cristo Jesús. Sino la fe que obra por el amor. Es la fe lo que vale, es la fe lo que hace la diferencia. Recuérdense que le está defendiendo la tesis de que sola fides, la salvación es por fe nada más. Vosotros corríais bien. ¿Sabe Pablo? Ustedes empezaron bien. Ustedes corrían bien. Cuando yo me fui y los dejé, yo me quedé contentísimo con ustedes. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjense cómo él pone que obedecer a otro sistema es obedecer a una mentira. La verdad es lo que está enseñando él. Esta persuasión, ¿qué cosa es persuadir? Persuadir significa convencer. O sea, esta persuasión que les están haciendo estos falsos maestros que están intentando convencerlos de que sí que guarden la ley, lo dice claramente, y ojo con esto, porque el falso maestro siempre te quiere persuadir de que él tiene la razón. Hermano, ¿cómo usted identifica un falso maestro? Por las Escrituras. Por las Escrituras. Y por sus obras. Por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cómo usted detecta la falsa enseñanza? Por las Escrituras. Por eso que John MacArthur decía que la iglesia actual parece de SIDA espiritual. ¿Sabe lo que es el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia humana. Eso significa que el sistema inmune del ser humano, que es el sistema que ataca a las bacterias, a los catarros, a los virus, ese sistema que es la inmunidad, el síndrome de inmunodeficiencia humana lo deprime. O sea, el sistema inmune se vuelve deficiente. No ataca. Y por eso que la gente considera no se muere de SIDA, se muere de un catarro, se muere de COVID, de cualquier cosa, porque como las defensas las tiene por el piso, cualquier cosita que le da, ¡pum!, se lo lleva. Porque tiene un síndrome que no deja que su sistema inmune ataque las enfermedades y por eso cualquier cosa lo mata. Ese es el SIDA. MacArthur decía que la iglesia actual evangélica padece de SIDA espiritual. Tiene el sistema inmune debilitado. Viene cualquiera y dice cualquier cosa en el púlpito y como el sistema inmune que es este, nadie lo domina, todo el mundo dice amén y amén. Una vez leí me encantó, yo lo compartí creo, pero hace tanto tiempo. En las redes sociales decía lo fácil que es engañar a un carismático. Y al lado de un hombre que se paraba en la iglesia y decía, ahora mismo el Señor me está mostrando una visión. Y todos, amén, aleluya, gloria a Dios, que empiezan a levantarse, a levantar las manos. Y usted sabe que esto es el típico movimiento de ellos. Y después el temblequeteo, el Alzheimer. Es Alzheimer, ¿no? Cuando tú tiemblas. El Parkinson. Ahí empieza. Y dice, yo estoy viendo un ángel que viene, hermano, y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Dice, es un demonio.
Si el hombre no llega a decir, o sea, lo hizo para tomarles el pelo y demostrarles que son demasiado crédulos, que todos se lo creen, y eso la Biblia le llama simple. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Ahí la palabra sencillo que viene ahí es simple. Simple, en nuestro contexto cubano, es un simplón. Y dice un proverbio que uno de ustedes compartió, yo lo vi en un estado ayer precisamente, que dice que el simple heredará la necedad. Tanto no podemos ser tan simplones de creernos todo lo que se dice desde un púlpito. Y no podemos pensar que porque una persona viene de cuello y corbata o porque tiene algún cargo, viene y se para y dice algo que está diciendo la verdad. O que es un siervazo del Señor, porque el diablo mismo se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura. Los falsos maestros vendrán vestidos de oveja. O sea, cuando usted lo mire, usted va a ver una oveja, usted no va a ver el lobo. Por eso le dice, fulano, cuídate, ay, nunca, ¿por quién? No, allá para mí es el coche, claro. Él no va a venir vestido de lobo, él va a venir vestidito de oveja. Cuando tú lo mires, parece una oveja, pero es un lobo. ¿Cómo lo sabes? Por sus frutos. Y segundo, por el sistema inmune que tú tienes. Por eso el día del juicio nadie tendrá excusa. Si alguna persona es extraviada por un falso maestro y se va al infierno, no va a poder poner excusa delante de Dios, porque ahí tenía la Biblia que la podía consultar. Por tanto, Pablo les está diciendo, esta persuasión que les están haciendo, este convencimiento que tienen sobre ustedes, que dice el pasaje, no viene del Padre. Esto no viene de Dios. Hermanos, no toda persuasión, no toda predicación, no toda enseñanza, no todo intento de convencer viene del Señor. Lo dice claramente, no procede de aquel que los llama a ustedes, no viene de Dios. Hay muchas cosas que se dicen en el púlpito y muchas prácticas que se hacen en las iglesias que no vienen del que nos llama. ¿Cómo tú vas a saber cuál sí y cuál no? Tienes la Biblia, la palabra profética más segura. Y mira lo que dice en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué cosa es la levadura? La levadura es como una especie de polvo que fermenta. Tú coges una masa de pan y le echas un poquito nada más y cuando viene a ver, a las no sé cuántas horas eso creció grandemente. Aquí estamos en presencia de otra metáfora. Y Pablo está diciendo, mira, como mismo tú le echas un poquito de levadura a la masa, cuando vienes a ver la masa entera se fermentó, está leudada. Si ustedes permiten en la iglesia un poquito de levadura de la ley mosaica, eso que parece inofensivo y parece que no va a dañar a nadie, al final, poco a poco, paulatinamente, va a terminar corrompiendo la iglesia entera. Por eso es que hay que ser celoso con lo que creemos, con lo que cantamos, con lo que se enseña. Porque desde el mismo momento en que dejemos entrar y le abramos la puerta a una cosa, eso no es dañino, eso no da ese poquito de levadura, ahora no, más para adelante. Leudará toda la masa. La va a podrir. Sigue diciendo el pasaje. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, miren esto, llevará la sentencia quien quiera que sea. Hermanos, este es el reino de Cristo, esta es su iglesia y aquí está su nombre santo plasmado en nosotros. Cristo sí va a meter la mano en la candela por su iglesia y el que perturba, el falso maestro, el malvado que quiera saetear al justo, el malvado que quiera hacer caer al que quiera hacer lo bueno delante de Dios, recibirá la recompensa. Miren la frase, quien quiera que sea, el que sea, va a recibir la justa recompensa que va a venir de parte del Señor. Y miren el versículo 11, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Me están persiguiendo. ¿Por qué me están persiguiendo? Porque estoy predicando que no hay que circuncidarse. Porque si yo predicara que había que circuncidarse, nadie me perseguiría. Los judíos no me perseguirían, los judíos dirían, amén. Pero como yo estoy enseñando que no hace falta circuncidarse porque la circuncisión no aprovecha, pues entonces me están persiguiendo. O sea, se está poniendo el ejemplo. ¿Cómo ustedes van a decir que hay que circuncidarse si me vieron a mí que yo mismo estoy predicando que no hay que circuncidarse? Y él mismo estaba circuncidado. Y él mismo estaba predicando que no hay que circuncidarse y me están persiguiendo. ¿Cómo que ustedes van a pensar ahora que hay que circuncidarse? ¿Hay que guardar la ley? No. En tal caso, o sea, si yo llegase a decir que hay que circuncidarse, se quita el tropiezo de la cruz. Miren la frase el tropiezo. Recuerden que les dije que tropiezo en griego, la palabra es escándalo. Se quita el escándalo. Hermanos, para un judío esto era un escándalo. Un judío que todavía había tenido que circuncidarse, que venga ahora y le dicen, si quieres salvarte por medio de la fe en Jesucristo, y no cuenta para nada la circuncisión. ¿Qué? Es lo mismo el escándalo a un arminiano. Si te quieres salvar, confía en Cristo. No hay nada que puedas hacer para salvar.
¿Qué? Dice, versículo 12. Termina esta segunda sesión Pablo de una manera bien cruda, dura. De hecho, está profiriendo como una especie de maldición. Miren cómo está Pablo. Y déjeme decirle que es una maldición por inspiración, porque Pablo está siendo inspirado por el Espíritu. Cuando usted lee ahí, usted no puede mirar tanto que Pablo lo dijo como que el Espíritu Santo es su anhelo, es su deseo, que aquellos que perturban el Evangelio de Dios sean castigados. ¿Qué dice Pablo? Ojalá se mutilasen los que los perturban a ustedes. ¿Por qué utiliza el verbo mutilar? Porque ellos querían circuncidar. ¿Qué cosa es circuncidar? Usted coge el prepucio del pene, el hombre, lo estiran y lo pellizcan adelante, y cuando ya lo tienen cogido así adelante, cogían un bisturí o un cuchillo y le decían, y lo cortaban, y se quedaban con el prepucio y lo botaban. Después, obviamente, eso se retira, después que sana, se queda el pene sin prepucio. Eso era circuncidar. O sea, ellos venían y mutilaban un pedazo del cuerpo, cortaban un pedazo del cuerpo. ¿Qué cosa era ese pedazo? El prepucio del pene. Pablo está diciendo esto mismo, esta gente que les quieren cortar a ustedes el prepucio, ojalá, y ellos mismos terminaran cortados también. Ojalá y ellos se mutilaran ellos mismos, ojalá y Dios los cortara a ellos. Es lo que está diciendo Pablo. Fíjense, está molesto Pablo. Sean honestos, en todas las cartas de Pablo, ¿cuándo ustedes han visto a Pablo así? Con este genio. Hasta ahora, ellos recuerden, muy pocas veces está enfadado Pablo. Está muy enfadado. Miren lo que dice un comentarista de ese texto. Así como ellos desean que vuestro prepucio sea amputado y desechado por la circuncisión, así ellos debieran ser cortados de vuestra comunión, ya que son tan inútiles como el prepucio que ha sido amputado. Eso es lo que enseña un comentario. Y por último, la tercera sesión. Después de Pablo haberles hecho un llamado que se den cuenta de que están corriendo el peligro de desligarse de Cristo y de zafarse de la gracia, Él los exhorta y les hace un llamado a vivir en la libertad que Cristo les ha dado. Dice el versículo 13 en adelante. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y aquí voy a hacer una parada. Estamos en la gracia, ¿sí o no? Sabemos y estamos convencidos de que Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso significa que como yo sé que ya Cristo pagó mis pecados futuros, yo voy a pecar ahora porque ya Cristo los pagó. No, eso es lo que está diciendo Pablo. No usen la libertad que ustedes saben que tienen en la gracia como ocasión o como pretexto para pecar más. No lo usen. No fue para eso que Dios los hizo libres. Dios los hizo libres para la santidad, no libres para pecar. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que él no desecha la ley totalmente? Lo único que deja claro que la ley no es para salvarse, pero sí es el estándar de vida. La está poniendo ahí como estándar. Sírvanse unos a otros, porque la ley se resume en que amarás a tu prójimo como a ti. ¿Te das cuenta que él no desecha la ley? Pablo no es antinomiano. Pablo sabe que la ley tiene un lugar en la vida cristiana, pero ese lugar no es la salvación, es la santificación. Dice, pero si os mordéis y os coméis, miren las metáforas que está usando, unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y ahí termina el texto. Y lo voy a dejar así en suspenso en esta parte, porque después viene las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es donde él va a explicar más ese punto. Hermanos, nadie puede guardar la ley perfectamente para salvarse. Dios ha determinado que la salvación es por pura gracia y Dios nos está llamando a que permanezcamos en esa gracia sin intentar ganarnos el favor de Dios con nuestros esfuerzos humanos. Y si usted por el testimonio de las Escrituras se persuade de que sí, que ese es lo correcto, viva a la luz de ello. Y si alguien está aquí y no ha conocido a Cristo y se persuade por las Escrituras de que la salvación es por la fe sola, sin las obras de la ley, que Dios no salva a nadie por cumplir la ley, porque si no, hubiese salvado a todos los fariseos y a todos los saduceos y a toda aquella gente que guardaban celosamente la Escritura. Si usted se persuade que es por la fe sola, crea en Cristo, arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesús, confíe en que Él cumplió la ley por ti.
Confíe en que Él pagó tu pecado. Confíe en que Él murió por tu culpa. Confíe en que Él resucitó para que tú también resucites algún día y vivas con Él. Confíe en que Él subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre para que tú también subas al cielo y te sientes con Él en su trono. Confíe en que ahí donde Él está, estará usted también. Esa es la fe. Viva a la luz de eso y manténgase firme en la libertad con la que Cristo nos ha comprado. Esa es la voluntad de Dios revelada en esta porción de la Escritura que estuvimos analizando. Vamos a ver.